Muy bien. ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman? Sí. Genial. Bueno, para mí es un gusto, un placer y un honor poder compartir con ustedes en este espacio como joven, como teólogo y como laico y sobre todo como hermano de ustedes y en lo que yo les pueda servir siempre con muchísimo gusto. Antes de empezar, pareciese que no tiene mucho que ver con el tema, pero créanme que sí. Les pido y les invito a que traigamos el cuerpo a este espacio. Les pido que se aseguren de que sus dos pies estén sobre el suelo. Podemos cerrar un momento los ojos, hacer pasar todo esto que vamos a compartir en este espacio por el cuerpo. Es la única forma de que esto tenga sentido y se encarne justamente en las realidades que ustedes acompañan, en las personas que ustedes acompañan y que impactan directamente en su vida cotidiana, tanto en su espacio laboral, pastoral, pero también en su vida fuera de estos escenarios, en su vida integral. Bueno, traigamos el cuerpo aquí, sobre todo por cómo nos sentimos en este momento, con todo lo que hemos compartido, aprendido, las pistas que se han resuelto en esta jornada de formación, las dudas que traigo frente al tema. Cuando me dijeron que íbamos a hablar de este tema, dije, bueno, no sé, esto como que no me convence, o sí, si me interesa, no me interesa. Bueno, traigamos todo eso aquí para que juntos creemos un espacio de reconocimiento mutuo, un espacio sagrado, un espacio en el que también necesitamos del Espíritu para que nos ayude a discernir con creatividad lo que el Señor espera de nosotros y cómo podemos nosotros responderle a Él con generosidad y gratuidad, tal cual como Él también a nosotros nos ama, nos cuida, nos acompaña y nos sostiene. Un momento de silencio para traer el cuerpo aquí, para hacer presencia y empezamos este espacio. Muy bien. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio. Voy a compartir pantalla haciendo la salvedad de que al final también les daré la oportunidad para que ustedes puedan acceder a este contenido. Entonces, por si acaso a alguien le gusta tomar notas, pues que sepa que también se las voy a enviar para que ustedes puedan usar este recurso que con mucho gusto pues he preparado para este espacio. ¿Me confirman ahora, por favor, que si ven la presentación? Así yo los veo desde las distancias, pueden alzar las manos, la izquierda, ahora la derecha. Muy bien, muchísimas gracias. Excelente. Bueno, hemos titulado a esta reflexión Sinodalidad y Evangelización Digital y voy a compartir con ustedes lo que, digamos, ha venido elaborando la Iglesia y los que hemos, digamos, optado por este espacio de evangelización a lo largo de mucho tiempo. Ya nos daremos cuenta cuánto tiempo ha sido esto. Es subtitulado, después del subtítulo que teníamos al principio, ¿no? Sobre esta navegar, es subtitulado también de esta otra forma que nos puede sugerir un poco hacia dónde quiero yo que vayamos juntos y juntas en este espacio de reflexión. Tras la configuración de una pastoral. Eso es un poco el título y que nos puede ayudar también para centralizar y focalizar. No voy a poder abarcar otros temas que me encantaría, sino que me voy a ceñir solamente a estas dos relaciones. ¿Qué relación hay entre la sinodalidad y la evangelización digital? O para ser todavía más específico, ¿qué ha pasado en el largo proceso de reflexión sinodal de la Iglesia que veníamos viviendo desde el año 2022, digamos, orgánicamente? ¿Qué ha pasado en ese largo proceso y esto otro que llamamos evangelización digital? ¿Cómo se han relacionado? ¿Qué diálogos han construido y a qué conclusiones han llegado? Eso es un poco lo que quiero compartir con ustedes. Yo, que suelo tomar notas, me gusta tener las cosas en mi mente un poco claras, entonces para quien también siga esta lógica, estos son mis 4 puntos para hoy. Primero, contextualicemos la evangelización digital. ¿De dónde sale esto?
Eh, por muchísimo tiempo hemos escuchado, por ejemplo, en la teología pastoral y en muchos escenarios pastorales esta idea de la nueva evangelización. Parece que es una categoría comodín, ¿no? Como, ¿cuál es la nueva evangelización de este contexto? Pero ahora resulta que aparece otra categoría más que se escucha por todas partes, evangelización digital. ¿Cómo llega a la iglesia esa conciencia de la necesidad de conjuntar estas dos palabras? Evangelización y digital, evangelización y continente digital. Voy a presentar un poco ese panorama. Segundo, el camino sinodal de la iglesia y su enfoque en la pastoral digital. Nos daremos cuenta, por ejemplo, de que la iglesia oficialmente muy tarde, puede ser, según algún punto de vista, o muy temprano se dio cuenta de esta realidad y la incluyó dentro del proceso de discernimiento que aún estamos viviendo como iglesia total. Tercero, el rol del misionero digital y finalmente, cuáles son los desafíos y oportunidades. Estos dos puntos finales, el 3 y el 4, lo voy a retomar a propósito de un documento importante que ya mencionaré. Hasta aquí, ¿me he hecho entender? ¿He sido claro? ¿Sí? ¿Están ahí? Genial, perfecto, buenísimo. Y obviamente, después de comentarles todos estos temas, mi preocupación inicial y principal es que ustedes puedan dialogar conmigo, que me cuenten sus inquietudes, sus preguntas, que seguro nos va a enriquecer a todos y todas. Entonces, empecemos por el punto uno. Bueno, ¿qué ha pasado con la iglesia? Bueno, miren, les cuento un poco de historia para que nos centremos y nos situemos en el entorno amplio de la historia de la iglesia. La iglesia ha venido reflexionando a lo largo del tiempo en diversos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la eclesiología o con la pastoral. Algunos pueden recordar, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, el asunto de la liturgia, la relación con la modernidad, etcétera. En el tema que nos compete hoy, también podríamos mostrar cómo la Iglesia ha venido relacionando y reflexionando su papel, su misión en diálogo con esto que en un principio llamábamos Internet hace algunos años atrás. Bueno, el primer documento que se aproxima a dialogar entre medios de comunicación, evangelización, medios de comunicación y iglesia aparece en el año de 1963. Es una primera reflexión donde la iglesia quiere dialogar con los medios de comunicación de ese momento y de ese contexto. Importante, ahí aparece un primer documento en el magisterio de la iglesia. Antes de eso no hay registro de una reflexión, digamos, completa, orgánica de la iglesia sobre su relación con los medios de comunicación. Y luego verán que esto tiene mucha relación con nuestro tema. Luego, en 1971, aparece la famosísima Communio et Progressio, donde también la iglesia avanza en su reflexión, en su diálogo, todavía en este momento, con los medios de comunicación. ¿Qué relación hay entre evangelización, medios de comunicación? En esos años se hablaba, por ejemplo, de la importancia de la radio, aparecen los primeros canales de televisión católicos, la propuesta de una evangelización a través de estos medios, los periódicos empiezan también a reflexionarse a partir de eso. 1992 sigue avanzando esta reflexión, pero no es hasta el año 2002 que aparece una primera reflexión donde la iglesia quiere pensarse el asunto de Internet. Podrán ustedes situar entre el año 2000 y 2002 el auge profundo de todo lo que empezamos a conocer hoy como Internet. Aparece Google, aparece Microsoft y aparecen tantas empresas también a proponer una nueva forma de comunicarse, correos electrónicos, Messenger, etcétera. Aquí no estamos haciendo una historia de Internet, pero seguro ustedes pueden recordar en estos años cómo empieza a proliferar incluso lo que ahora llamamos teléfonos inteligentes. En ese entonces empieza a pensar, ¿no?, cómo comunicarnos en un dispositivo que hoy casi que forma parte de nuestro cuerpo también. Bueno, en el año 2000 aparece esta primera reflexión, ética e Internet, y en el 2002 aparece la iglesia e Internet. Y aquí hago un subrayado. Es la primera vez que un documento tiene este título, la iglesia e Internet. En esos años todavía se reflexionaba sobre el aspecto ético de Internet, el acceso al Internet, qué papel iba a jugar la iglesia en esos escenarios, en esos espacios, cómo utilizar la red para llevar el evangelio. Había todavía esa preocupación pastoral y sobre todo como un poquito de entender esta nueva cultura, este nuevo escenario que parecía como muy novedoso.
Aparecen las primeras crisis, por supuesto, sobre el asunto de la distribución de pornografía infantil, los delitos digitales, que hoy ya hay todo un progreso en torno a leyes. Frente a eso, bueno, en el año 2000-2002 empieza a reflexionar, la iglesia se toma en serio esta realidad y quiere entonces pensarse esto. Hasta aquí, hasta el año 2002, entre ese año 2002 y el año 2015 encontramos algunas reflexiones, algunas citas. Ustedes se pueden, por ejemplo, remitir al ciclo de mensajes para la Jornada Mundial de las Comunicaciones de Benedicto XVI. Casi que todos los escritos que hizo para estas jornadas tienen que ver con relación entre iglesia e internet, iglesia y cultura digital, pero no ha habido hasta ese momento ninguna reflexión concreta de parte de la iglesia. La última que tuvimos, al menos en este primer escenario, fue en el año 2002. Y aparece luego, en épocas de Francisco, que ha venido también a mover algunas cosas que necesitamos tener también en la iglesia, en época ya de Francisco se instaura, nace el Dicasterio para la Comunicación en el año 2015. El Dicasterio para la Comunicación. Y ustedes me preguntarán, ¿qué es el Dicasterio para la Comunicación? Pues resulta que así como hay un dicasterio para la doctrina de la fe, que por estos últimos meses ha agarrado cierta fama por algunos asuntos, pues nace ahora un dicasterio en el año 2015 que quiere reflexionar y pensar desde el núcleo del Vaticano, desde el núcleo de la Iglesia, en este asunto de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, esto de evangelización digital, por ejemplo, el asunto ya más concreto de este presente de la inteligencia artificial, o sea, ¿qué va a decir la iglesia o qué tiene que decir la iglesia en una reflexión más sensata? Al mismo tiempo, un dicasterio que quiere reunir en él todos los medios de comunicación católicos, casi que como crear una red, en fin, todo eso se pueden ir imaginando que es el trabajo que hoy hace el dicasterio para la comunicación. Año 2015. Y entonces no es hasta el año 2015 y de ahí hasta nuestros días que empieza la iglesia a reconocer la importancia de pensar esto que llamamos evangelización digital y lo que también llamamos pastoral digital. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Entre el año 2015 hasta el 2022 no tuvimos mucha noticia, seguro muchos ni siquiera sabían que había un dicasterio para la comunicación, pero en el año 2022 aparece una cosa bien interesante y me parece chévere que ustedes sepan de esto por si acaso no lo tienen en el horizonte. Si se acuerdan, en el año 2022 es justamente el año en el que Francisco promueve e invita a toda la iglesia a vivir el proceso de reforma sinodal y a vivir el proceso de escucha sinodal en toda la iglesia. Y entonces el Dicasterio para la Comunicación, liderado por el doctor Ruffini y por Monseñor Lucio, piensa y dice, a ver, si va a haber un sínodo de toda la iglesia, donde la iglesia quiere escuchar a todos para comprender mejor su misión en el mundo, ¿no debería la iglesia acaso también hacer un sínodo con todos los hombres y mujeres que comparten el escenario digital? Parece que a Francisco le encantó la idea y dijo, adelante, hagamos un sínodo digital. Es decir, mientras iniciaba el proceso sinodal en octubre, mientras empezaba toda esta etapa de escucha, etcétera, al mismo tiempo el Dicasterio para la Comunicación empezó a elaborar un proceso sinodal que incluyese a tantos y tantas que se mueven por estos ambientes digitales. Año 2022. Obviamente sigue la misma dinámica durante el año 2023 para la etapa continental. Entonces el sínodo digital vivió su primera etapa de escucha y también como el sínodo, digamos, presencial, también tuvo una etapa continental que reunió a un montón de personas que justamente han dedicado su vida o parte de su vida a estar en redes. Entre el año 2022 y el año 2023, más adelante lo veremos, solo lo señalo aquí, aparece, regreso acá, fíjense el último documento, año 2002, el último documento que reflexiona el asunto de iglesia e internet, que todavía ni siquiera se hablaba de redes sociales ni de evangelización digital, no. Desde el año 2002 tuvimos que esperar, afortunadamente para muchos, hasta el año 2023 para leer por primera vez un documento oficial, ya en este caso escrito por el Dicasterio para la Comunicación, donde la iglesia dice, ok, ¿cómo vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra apuesta evangelizadora
para el continente digital. Y ese documento se va a convertir para mí en el fundamento de lo que quiera hacer cualquiera de aquí en adelante sobre pastoral digital, si quiere estar en comunión, por supuesto, con la iglesia. Tiene ahí un insumo fundamental que leer, reflexionar, meditar, mejorar también, obviamente, completar. Y ese documento se llamó Hacia una plena presencia. Más adelante volveremos sobre él. Luego pasó una cosa inaudita en este proceso sinodal y en este sínodo digital, y fue que de todos los padres y madres sinodales invitados por Francisco para que estuviesen en octubre pasado en Roma para la primera asamblea sinodal, se invitaron a personas que habían participado en el sínodo digital. Es decir, se invitó gente de todos los continentes del mundo y de pronto dijeron, oye, pues también hay que invitar a aquellos que están en este continente nuevo, en este escenario un poco plástico que uno no termina como de entender completamente, que es el continente digital. Pues entonces invitemos también a personas que han participado de ese sínodo digital. Y entonces hubo una presencia de misioneros digitales en Roma en octubre del año pasado. Y finalmente, luego de un largo proceso, llegaremos allí también, hay un informe final de síntesis que me imagino ustedes ya han leído, y en el punto número 17 el informe general de toda la Asamblea de Roma dedica un número completo, el número 17, para reflexionar y para proponer algunos asuntos sobre pastoral digital. Entonces, retomo hasta aquí. Empieza toda esta historia en el 63. La iglesia viene pensando primero su reflexión a partir de iglesia y medios de comunicación. Luego hay el auge y el boom de Internet, año 2000, 2002, pero no es hasta el año 2023 que la iglesia propone una reflexión en torno a ya no iglesia y medios de comunicación, ya no iglesia e Internet, sino iglesia y pastoral digital. ¿Cómo comprender la misión evangelizadora en este nuevo escenario, en este nuevo lugar? Hasta aquí me he hecho entender. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Genial. Yo nada más lo veo cuando alzan las manos. Perfecto. Muy bien. Teniendo este panorama general, ahora adentrémonos entonces a algunos asuntos que me parecen importantes. ¿Cuál ha sido el proceso, si se quiere, de reflexión teológica y pastoral en función de estas categorías? Evangelización digital y pastoral digital. Cuando la iglesia se empezó a preguntar sobre estos aspectos, casi que las primeras preguntas, yo recuerdo hace unos 7, 8 años atrás, un poco más tal vez, la pregunta desesperada que se hacía la gente era, ¿cómo uso Internet? ¿Cómo uso Facebook? ¿Cómo uso YouTube? ¿Cómo uso Twitter? Ahora X. ¿Cómo uso Instagram? Todavía no estaba TikTok por ahí, pero ¿cómo uso estas herramientas para anunciar el Evangelio? Había como una desesperación por saber usar las herramientas para anunciar el Evangelio. Yo siempre he dicho con un poco de ironía que si tú quieres aprender a usar estas herramientas, pues el último lugar en el que deberías pensar que se sabe de esos temas, pues es en la iglesia. Mejor vete a una universidad de marketing digital o alguna empresa que se dedique a la estrategia digital, donde te pueden explicar mucho mejor que lo que hace la iglesia, cómo utilizar esas herramientas. Pero bueno, hace unos años la pregunta era esa. ¿Cómo hago? ¿Cuáles son las acciones puntuales para llevar el evangelio? Yo me acuerdo que había cursos de Instagram por todas partes y de Facebook por todas partes. Había como una desesperación por aprender a usar la herramienta para luego anunciar el evangelio. Bueno, la iglesia, que en eso también, gracias a la comprensión de un Dios que se revela en la historia, fue madurando esa inquietud y dijo, espérate un momento, yo creo que no se trata tanto de cómo usar las herramientas, sino ahora de cómo hacer presencia en ese lugar y en ese escenario. Entonces hemos pasado de pensar la evangelización digital, es decir, acciones puntuales, un evento puntual, un retiro puntual, a pensar de manera más orgánica, más amplia, cómo nosotros desde este grupo, desde esta comunidad, desde este proyecto, desde no sé, desde este apostolado, podemos crear una pastoral digital que esté y que haga presencia en esos escenarios. Quedará más claro más adelante, pero quería traerles a colación que la iglesia ha venido asumiendo un proceso de discernimiento en el que ha pasado de la desesperación por cómo usar las herramientas a una pregunta más pausada, más calmada, más serena.
Ya no se trata de cómo usar las herramientas, sino de cómo ser iglesia en esos escenarios. Y la historia, que también es maestra en muchos sentidos, nos puso en medio de esta reflexión, por supuesto, el universo pandémico que vivimos por un par de años. Bueno, esa también fue una preocupación que se desarrolló y maduró gracias también a la crisis planetaria del COVID-19. Bueno, la iglesia ha venido pensando estos temas, pero dos primeros apuntes para comprender mejor todos estos asuntos. Yo creo que Francisco en eso ha sido muy claro y que también ustedes pueden remitirse a sus mensajes para las jornadas mundiales de las comunicaciones. Nos da dos apuntes que yo creo que son importantes tener presente. Dice él, se trata de estudiar criterios y modalidades nuevas para comunicar el Evangelio de la misericordia a todas las gentes, en el corazón de las diversas culturas a través de los medios de comunicación que el contexto cultural digital pone a disposición de nuestros contemporáneos. Fíjense esas dos palabras que subrayo. Estudiar criterios y modalidades. ¿Se acuerdan del documento que se publica en el año 2023 por parte del Dicasterio para la Comunicación, que se titula Hacia una plena presencia? Pues el primer documento que tienen quienes se quieren dedicar, por decirlo de alguna forma, a este espacio, es el primer documento que les da criterios. Ok, yo quiero evangelizar, yo quiero estar en las redes, pero quiero hacerlo de manera coherente con mi opción por Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo hago? Antes de ese documento, casi que cada quien improvisaba, iba encontrando elementos aquí y allá. Ahora por lo menos hay un mínimo común denominador gracias a este documento que nos regala criterios. Pero bueno, Francisco justamente propone esto. No se trata de usar las herramientas, porque puedes ser un experto en Instagram, puedes ser un experto en YouTube y no necesariamente hacer evangelización y no necesariamente hacer pastoral. Bueno, de esos ejemplos tenemos muchísimos en la historia de la iglesia y en la historia reciente también. Y entonces nos alerta Francisco y nos dice, bueno, es que no basta pasar por las calles digitales. Eso fue eh, una cuestión muy constante en la época de la pandemia, ¿no? De pronto nadie se había preocupado mucho por este tema y de pronto todo el mundo dijo, bueno, ahora transmitamos esto, hagamos esto, pongamos una cámara aquí, como que había una desesperación por estar en las calles digitales porque era el único medio por el cual comunicarnos. Pero nadie se hizo la pregunta previa de espérate, antes de estar allí, ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Qué es lo que queremos proponer? ¿Cómo vamos a acompañar a la gente que está ahí? No, nuestra preocupación principal en ese momento, según lo que yo pude ver, era la desesperación por transmitir contenidos, por compartir contenidos y no necesariamente el acompañar a la gente. Bueno, por ahí hay una pista de Francisco. Repito, no basta pasar por las calles digitales, es decir, simplemente estar conectados. Es necesario que la conexión vaya acompañada de un verdadero encuentro. No podemos vivir solos, encerrados en nosotros mismos. Necesitamos amar y ser amados. Necesitamos ternura. Esto me parece que, aunque alguno podría pensar que no tiene mucho que ver con este tema, es lo nuclear. Cómo generamos un proceso pastoral, un espacio pastoral donde podamos acompañar a quienes habitan estos escenarios. Por ahí va la reflexión final de la iglesia. Y entonces Francisco nos alerta y nos pone de manifiesto otra cosa que es crucial. Hemos pasado de la idea de que Internet es un montón de cables conectados, como hace unos años atrás, cuando me imagino que algunos de ustedes vivieron ese escenario, ¿no? De tener que cerrar el teléfono, colgar el teléfono para poder usar Internet, o mientras uno estaba usando el Internet no podían llamar a la casa porque si no se cortaba. Bueno, por mucho tiempo crecimos con la idea de que Internet era un montón de cables conectados. Y puede ser una definición. Sin embargo, toda esta transformación digital que se aceleró con la pandemia nos lleva a comprender que más allá de los cables, más allá de una fotito en un perfil de Instagram, de Facebook, de Twitter, hay una persona que tiene búsquedas, dudas, etcétera. Y entonces Francisco lo pone con estas palabras. Atención con esto. Las estrategias comunicativas no garantizan la belleza, la bondad y la verdad de la comunicación. Por muchísimo tiempo nos preocupamos por las estrategias y quisimos incluso copiar lo que hacían grandes empresas que tienen grandes presupuestos, por no mencionar muchas, solo
Imagínense lo que ha hecho la marca de la manzanita, por ejemplo, en Internet, o la marca de gaseosa, por ejemplo, en Internet. Son marcas que son poderosísimas en su comunicación. Francisco nos advierte, cuidado, no caigan en la tentación de creer, necesitamos copiar esas estrategias comunicativas. No, porque en últimas aquí no estamos hablando de un producto entre los productos o un producto cualquiera, si se quiere. Estamos hablando de la buena noticia de Jesús de Nazaret, de la ternura, del amor de Dios, etcétera. Entonces sigue diciendo, el mundo de los medios de comunicación no puede ser ajeno de la preocupación por la humanidad, sino que está llamado a expresar también ternura. La red digital puede ser un lugar rico en humanidad, no una red de cables, sino de personas humanas. Más adelante veremos, pero esto es un aspecto nuclear que la iglesia ha venido pensando también. ¿Cómo podemos ser una iglesia que aporte humanidad en estos escenarios? Humanidad en estos lugares y en estos ambientes. Uno no tiene que improvisar mucho para darse cuenta de que hay muchos cristianos que en últimas no aportan humanidad, sino división, guerra, odio, rabia, etcétera. Nuestro aporte tendría que ser más humanizador. Bueno, aquí me parece entonces se puede comprender el giro que la iglesia ha venido dando. La mejor definición de este giro yo la encontré en el en el directorio para la catequesis, en el numeral 371. En el proceso del anuncio del evangelio, la verdadera cuestión, ¿cuál es? No es cómo utilizar las nuevas tecnologías para evangelizar, sino cómo convertirse en una presencia evangelizadora en el continente digital. Y esto es lo que la Iglesia ha estado reflexionando en los últimos años, en los últimos meses, a propósito del proceso sinodal y a propósito también del sínodo digital. ¿Cómo somos una presencia evangelizadora? ¿Recuerdan cómo se llama el documento del dicasterio? Hacia una plena presencia. Hemos cambiado un poco el enfoque para darnos cuenta que nuestra preocupación genuina no es cómo usar las redes sociales. Podríamos incluso fallar en esa tarea porque, repito, hay gente que tiene mejores medios y más recursos para hacerlo. E incluso podríamos estar emulando las dinámicas de grandes emporios. El evangelio no es para eso. Acá estamos hablando de otra cosa. ¿Cómo acompañamos a los descartados incluso de esta cultura digital? A los que se deja a un lado en medio de esta cultura digital. Aparece, por ejemplo, una categoría importante, el cyberbullying, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la idea que quería presentar del giro, de cómo la iglesia ha venido reflexionando en torno a esto. Y alguien que nos advirtió mucho sobre este tema es Antonio Espádaro cuando dijo la famosa expresión de él y es, la red no es un instrumento de evangelización, es un ambiente que habitar. Eso lo dijo en su ciberteología hace un par de años atrás y hoy se ha asumido como un criterio fundamental. No es un instrumento de evangelización, sino un ambiente que habitar. ¿Cómo se explica esto? Bueno, que por mucho tiempo estuvimos pensando, bueno, vamos a hacer esto en Internet, un video en YouTube, un post en Instagram para que la gente venga a nuestra comunidad presencial. Vino la pandemia y nos dimos cuenta que eso no estaba pasando. Pasó la pandemia y nos dimos cuenta que eso no estaba pasando, que lo que estaba pasando en realidad es que hay un montón de hombres y mujeres que están buscando a Dios allí en ese escenario y que no van a venir a nuestros espacios porque no pueden, porque están en un movimiento migratorio de un país a otro, porque no se sienten todavía con la confianza de participar en un escenario presencial. Y yo siempre hago esta pregunta. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Los dejamos a su suerte ahí? ¿O más bien intentamos entonces llevarles no todas las experiencias que tenemos en la presencialidad, pero tal vez alguna, como por ejemplo, no sé, la oración comunitaria? ¿Qué tal si llevamos una oración comunitaria a ese escenario donde están? ¿Es menos oración que la que se hace en presencial? Bueno, ahí hay una pregunta que estamos discerniendo todavía como iglesia. ¿Cómo acompañamos a las personas que habitan en ese espacio y que por diversas razones, algunas muy razonables y entendibles, no vienen a nuestros espacios ni van a venir? Ahí está todavía más clara la expresión de Francisco de una iglesia en salida. Muy bien, entonces ahora para, digamos, centrar la reflexión en esta segunda parte, digamos, miremos un poco qué es lo que pasó en el sínodo de la iglesia, en este proceso sinodal, y cómo apareció también todo este asunto de la pastoral digital. En la
síntesis del sínodo digital sobre la etapa de escucha, se puede leer esta frase que me parece muy importante. La tecnología digital originariamente fue comprendida y utilizada como instrumento para promover y comunicar, pero su desarrollo e implantación social ha generado un espacio humano nuevo. Pero por supuesto, seguro ustedes también tienen experiencia de esto. La perspectiva de concebir esta nueva cultura desde la noción del continente digital consiste en incorporar el concepto de ser un lugar que debe ser habitado y con la visión de los nativos digitales. Siempre me parece curioso que en estos escenarios a la última persona a la que se recurra para preguntarle cómo hacer pastoral digital sean los nativos digitales, si son los primeros a los que deberíamos invitar para que nos cuenten un poco cómo funcionan estas dinámicas y nosotros desde la pastoral poder acompañar también esos procesos humanos. Bueno, ¿cuáles fueron los temas? Aquí se los dejo rápidamente. Eso lo pueden revisar luego cuando vean la presentación. Esto es un poco los datos que arrojaron la primera etapa del sínodo digital sobre cuáles son los temas que más les inquietan a las personas. Fue muy interesante ver que una gran cantidad de las respuestas que se recibieron venían de personas no necesariamente católicas e incluso personas no necesariamente creyentes. Y allí solo les dejo por mencionar rápidamente esta pregunta que se hacía el sínodo digital. ¿Por qué cientos de jóvenes de mediana edad distantes responden a preguntas sobre esa iglesia y a esa iglesia que ya ni siquiera consideran? Y entonces aparece esta respuesta. Emerge de la consulta que es por amistad con los que proponen. Nos dimos cuenta que una gran cantidad de personas no creyentes que respondieron al sínodo digital lo hicieron porque quien estaba promoviendo el sínodo era un amigo de él o de ella. Y dijeron, bueno, vamos a ayudar a mi amigo y a mi amiga. Eso tiene una importancia muy clara, ¿no? O sea, cómo la relación de amistad nos ayuda y nos capacita también para llegar a aquellos que están un poco alejados por diversos motivos y razones. Bueno, ahí les dejo ese cuadro para que luego con calma lo puedan revisar. Me interesa sobre todo que lleguemos a esta parte que fue como muy, como muy explosiva para muchos y fue cuando en la asamblea sinodal el cardenal Hollerich menciona a los miembros del sínodo digital y menciona la pastoral digital y muchos de los que hacemos presencia en este escenario dijimos, ah, qué bueno, al fin la iglesia nos reconoce y sabe que estamos allí. Un paréntesis aquí. Claro, como la iglesia ha venido poco a poco reflexionando sobre estos temas por mucho tiempo y por muchos años, hubo mucha gente que dijo, eso de lo digital, eso no es evangelización. Eso de una vocación de un misionero digital, no, no. Misioneros los que se van a la Amazonía, misioneros los que se van a África, misioneros son los que están en la frontera entre México y Estados Unidos, misioneros los que están en la frontera Venezuela, esos son misioneros. Entonces, casi que como que se desmeritaba el trabajo y el ejercicio pastoral que hacían tantos y tantas en este nuevo continente. Bueno, afortunadamente hemos recibido, por decirlo de alguna forma, dos espaldarazos. Primero, el que el dicasterio diga, hagamos un documento para apoyar a estas personas que hacen misión en el continente digital. Y segundo, que haya sido un tema que se recoja en la síntesis del informe de la primera asamblea del proceso sinodal. Esos dos eventos, que como ven aquí los resalto en negro, han sido importantes y nucleares para continuar en esta reflexión. Les dejo por aquí también, para quien quiera leer el documento completo, el texto hace una plena presencia, reflexión pastoral sobre la interacción en las redes sociales. Cuando les llegue también la presentación, ahí podrán escanear el código para leer el documento. Lo recomiendo de sobremanera. Si quieren, sobre todo si se quieren tomar en serio esto y dicen, bueno, ¿por dónde empezar? Bastaría con que leyeran este documento que les da bastantes herramientas para pensar muy bien una pastoral digital. Y entonces llegamos a la expresión del cardenal Hollerich, que a mí me parece fenomenal, y con esto de alguna forma vamos a ir cerrando nuestra reflexión. En el punto B2 de la asamblea de octubre pasado, que se llamaba Corresponsables en la misión, había una pregunta que todos los padres y madres sinodales, como vemos aquí en la fotografía, tenían que pensar. ¿Cómo compartir dones y tareas al servicio del Evangelio? Esa era la pregunta.
Y entonces el cardenal Hollerich, cuando presenta esta etapa del proceso de reflexión, dice en la asamblea, ¿no? Frente a todos y todas, de los trabajos de los últimos días podemos tomar un ejemplo para destacar la perspectiva desde la que reflexionaremos sobre la misión. Varios oradores han hablado del continente digital. Muchos de nosotros vemos Internet simplemente como una herramienta de evangelización. Es más que eso. Transforma nuestras formas de vivir, de percibir la realidad y de vivir las relaciones. Se convierte así en un nuevo territorio de misión. Así como Francisco Javier partió hacia nuevas tierras, ¿estamos dispuestos y preparados para navegar hacia este nuevo continente? La mayoría de nosotros no puede ser guía en estos nuevos contextos de misión. Tenemos que ser guiados por las personas que habitan el continente digital. Y ahí entonces cuando rodó la noticia de que el cardenal Hollerich había hecho esto, muchos de los misioneros digitales de todas partes del mundo dijeron, qué bueno que se reconozca que esto es un escenario, que incluso se reconozca como un escenario en el que tenemos que prepararnos, en el que necesitamos formación, en el que necesitamos misioneros. Cuando nos preguntamos por la presencia de los jóvenes en la iglesia, muchísimas veces decimos, es que no vienen a la iglesia o se han alejado de la iglesia. Bueno, este nuevo escenario, que es el escenario donde ellos habitan, podría ser un escenario en el cual volverlos a reencantar de la propuesta cristiana, volverlos a reencantar del evangelio diciéndoles, oye, el Señor capaz que te está llamando a ser un misionero digital. Incluso esa palabra ahora se ha convertido justamente en una categoría, en una vocación para otros y otras, para que lo tengan ustedes presente. Y entonces, viendo todo el panorama, llegamos al informe de síntesis de la primera asamblea sinodal, al punto 17 que yo les comentaba, que se titula Misioneros en el ambiente digital. Misioneros en el ambiente digital, y con esto concluyo. En ese numeral 17 del informe final de la asamblea, que ustedes pueden ver cuando descarguen todos los documentos del sínodo o cuando descarguen el informe, hay tres partes de esta reflexión. La primera, que me parece importante que ustedes y yo tengamos presente. ¿Cuáles son las convergencias? Es decir, ¿en qué cosas estamos más o menos de acuerdo? Mencionan varias, yo destaco dos solamente. Primero, como he venido diciendo, esto es una reflexión que lleva años en la iglesia y que hasta ahora ha tomado la seriedad con la que debía haberse tomado. Primer aspecto de estas convergencias son ¿no? La cultura digital no es tanto un área distinta de la misión, qué bueno, gracias, cuanto una dimensión crucial del testimonio de la iglesia en la cultura contemporánea. Por esto tiene un significado especial en una iglesia sinodal. Es decir, estamos ahora discerniendo de toda la cantidad de cosas que hay que discernir. También hay un espacito para discernir cómo hacemos presencia en este nuevo escenario, en esta nueva cultura, en este nuevo lugar. Segunda convergencia, la potencialidad del ambiente digital en clave misionera, la creatividad y generosidad de quienes se comprometen en ello y la importancia de ofrecerles formación, acompañamiento, posibilidades de confrontar entre iguales y la colaboración. No hemos todavía asumido en totalidad esto, está muy reciente, pero yo me imagino que cualquiera que se quiera tomar esto en serio trataría de buscar, así como han hecho ustedes, espacios de formación en estos temas. Aquí solamente estamos hablando de la mirada de la iglesia, pero sería genial poder conversar con filósofos sobre el asunto de cómo ha cambiado la dinámica social a partir de la cultura digital, o con personas expertas en marketing digital para que nos expliquen cómo funciona el asunto, por ponerles un ejemplo, la figura de los haters, quiénes son los haters, porque hay gente que en redes sociales se dedica a molestar a otra gente por puro placer, aparentemente. Bueno, esa figura, bueno, dialogar con diferentes instancias y diferentes saberes para poder comprender mejor nuestra misión en este espacio, qué es lo que nosotros vamos a proponer como iglesia en estos escenarios. Dos cosas para afrontar: convergencias, las cosas en las que estamos de acuerdo. Ahora, en todo el informe, en el discernimiento que hubo en Roma en el año pasado, aparecieron varias, yo solo destaco dos, cosas que este asunto de la pastoral digital tiene que afrontar. Primero, como iglesia y como misioneros digitales, tenemos el deber de preguntarnos cómo garantizar que nuestra presencia online constituya, atención con eso, una experiencia de crecimiento para aquellos con quienes nos comunicamos. En todos los documentos del sínodo digital, el de la etapa de escucha y el de la etapa continental,
se destacaba mucho la presencia de muchos cristianos, incluso específicamente muchos católicos, que están en estos escenarios, pero casi que para, o pareciese que como que para hacer daño, para crear división, y bueno, de eso seguramente ustedes han podido tener muchos ejemplos. Entonces la iglesia general, digamos, en el proceso de discernimiento sinodal dice, todavía eso no lo tenemos tan claro, o sea, cómo asegurarnos que lo que estemos haciendo en el espacio digital realmente sea una propuesta de humanización de aquellos que comparten este escenario, que en su gran mayoría, por supuesto, son jóvenes, teniendo eso presente. Por eso dicen el segundo punto para afrontar, muchos jóvenes que aún buscan la belleza han abandonado los espacios físicos de la iglesia a los que intentamos invitarlos y se han quedado en los espacios online. Esto implica buscar nuevos modos para comprometerlos y ofrecerles formación y catequesis. Se trata de un tema sobre el que hay que reflexionar pastoralmente. Un poco lo que yo les decía, ¿no? O sea, cómo pensamos en escenarios de formación, de crecimiento espiritual, que puedan sobre todo acompañar. Obviamente, uno dice, yo tengo el deseo profundo de que se congregue en una comunidad presencial. Yo también. Pero ¿qué hacemos si incluso hay razones ya ni siquiera espirituales o teológicas, sino razones mucho más grandes, como por ejemplo, no tengo tiempo porque me toca trabajo y tengo 3 trabajos para poder mantener a mi familia, porque soy un migrante o porque me acaban de mover en la empresa y mientras hago la transición me toca hacer esto. ¿Qué hago yo? ¿Cómo lo puedo acompañar a esa persona? Bueno, aquí se presenta una posibilidad. O sea, no solo miremos esto como en función de, ay, que eso lo escuché mucho en la pandemia, ¿no? Sí, mucha gente que ya no viene a la iglesia es porque ya se acostumbró a lo digital, es porque son vagos o porque no tienen un verdadero compromiso cristiano. Puede ser que haya gente que sí se haya acostumbrado, pero me parece que el análisis que ha hecho el Sínodo Digital demuestra en su gran mayoría que muchos están en ese escenario porque es donde se sienten más cómodos, donde se sienten, digamos, en un lugar seguro. Bueno, llevemos el Evangelio allá con propuestas significativas, retiros, espacios de oración, espacios de diálogo, dirección espiritual, todo ese acompañamiento que podemos hacer y que la iglesia tiene una riqueza muy grande que puede proponer. Pero bueno, repito, para quien estaba esperando respuestas aquí, les digo que oficialmente la propia iglesia reconoce que todavía está reflexionando sobre ese tema. Y finalmente, ¿cuáles son las propuestas? Es decir, ¿cuál es el papel del misionero digital? ¿Qué es lo que se nos propone de aquí en adelante? Dos cosas también destaco. Primero, proponemos que las iglesias ofrezcan reconocimiento, formación y acompañamiento a los que ya actúan como misioneros digitales. Y por eso seguramente verán ustedes de aquí en adelante a muchos grupos de misioneros digitales de todas partes del mundo reuniéndose. Hubo una reunión, por ejemplo, de los misioneros digitales de Costa Rica hace poco. Los misioneros aquí en Colombia tienen el próximo año, perdón, en próximos meses un encuentro, segundo encuentro de todos los misioneros digitales de Colombia, los misioneros de Brasil. En México hubo una reunión justamente con el encargado, el obispo encargado de comunicaciones en México, con todos los misioneros digitales de México. Es decir, empezar a agruparlos y así como hace un par de siglos atrás se enviaba a misioneros, empezar a hacer también esta conciencia de ustedes están haciendo una labor importante en la iglesia, no es menos evangelización lo que hacen. Entonces ese espacio de reconocimiento es muy importante. Y finalmente, obviamente, facilitar el encuentro entre los que ya se están dedicando a este escenario. Segunda propuesta del documento del informe final de la Asamblea de Roma del año pasado. Es importante crear redes colaborativas de influencers que incluyan a personas de otras religiones o que no profesen fe alguna para que colaboren en causas comunes por la promoción de la dignidad de la persona humana, de la justicia y del cuidado de la casa común. Es decir, cómo entonces hacemos esa red con quienes de pronto no confiesan la misma fe que nosotros, pero que nos pueden ayudar a que juntos peleemos por valores fundamentales y esenciales como el asunto de la dignidad de la persona humana o el asunto de la casa común, que hoy es tan clave. Bueno, estas dos propuestas, entre otras que ustedes podrán encontrar en el documento, ahí podrán ver. Dos comentarios finales porque creo que estamos a tiempo. Si no estoy mal, querida Veda, tú igual me dices y todavía tengo un poco más de tiempo. Pero aquí les dejo, por si alguien quiere escanear para ver la presentación y hago una pequeña acotación por si alguno o alguna puede leer portugués o se atreve a leer portugués. Acaba de ser publicado este texto que ven aquí que se titula Influencers Digitales Católicos, Efectos y Perspectivas. Es una investigación de estos autores y me parece importante que lo tengamos presente porque ha sido una investigación de años
Abajo les dejo también el enlace del primer artículo que se publicó, que era como el primer espacio, ¿no?, de reflexión de estos temas. Y luego de ese artículo, bueno, salió todo un libro más amplio y más completo, pero por si acaso pueden leerse el artículo que está en versión PDF abierto, y lo que hacen es estos autores es reflexionar justamente en esta nueva categoría que ha aparecido, ¿no? Esto de quiénes son los influencers digitales católicos, quiénes son los misioneros digitales. Entonces hacen todo un proceso de investigación que me parecía importante que ustedes supieran que existe. Repito, el libro acaba de salir hace no más de un mes y bueno, abajo tienen el artículo que se publicó hace unos años atrás, que es como una síntesis de lo que luego se amplía en todo el libro. Entonces, para que lo tengan presente por si alguien de pronto quiere seguir profundizando en estos temas. Eh, bueno, creo que estoy con el tiempo, Veda. No sé tú Sí, qué dices, si quieres estamos. entramos a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Aquí en la presentación encuentran en el tercer punto que dice artículo para profundizar, una reflexión que hice yo, que escribí a propósito del encuentro que hubo en la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal, con los influencers digitales y con los misioneros digitales. Pues escribí un artículo por si alguien quisiera profundizar también en ese tema, pues ahí les dejo también otra referencia que les puede servir. Pues nada, no sé si me he hecho entender, si tienen preguntas, dudas, cualquier cosa, bienvenida. Estoy aquí para escucharles. Bueno, queda el micrófono abierto para quien desee hacer alguna pregunta y puede pasarse aquí. Están meditando todavía. Bueno, en mi experiencia de trabajo Señor, si pastoral, gusta, puede pasar acá. mucho gusto. En mi experiencia pastoral, igualmente soy teóloga y no había escuchado ninguna experiencia acerca de la evangelización o de los temas digitales a través del dicasterio. Tampoco sabía pues que se había abierto alguno, ¿verdad? Entonces, aquí nos incluye también a los catequistas, nos incluye también a los maestros de enseñanza religiosa escolar, ¿verdad? Entonces, como unas orientaciones para nosotros ahora que trabajamos con alumnos. Gracias. Muy bien, sí, por eso me parecía importante, muchísimas gracias por tu palabra, parecía importante que supiesen también esta información, o sea, compartir con ustedes que el Dicasterio para la Comunicación está haciendo un trabajo muy grande y muy importante en poder ofrecer lo que por muchísimo tiempo pedíamos quienes nos dedicábamos un poco a este escenario, o sea, cuáles son los criterios, o sea, cuáles son las bases, sobre todo comparando, por ponerles un ejemplo, con otras denominaciones cristianas, como por ejemplo la iglesia en Inglaterra, que tiene ya lo llamaron el decálogo de la pastoral digital. O sea, ya habían pensado 10 cosas indispensables para hacer pastoral digital. O sea, ya tenían elaborada unos criterios. Mientras tanto, la Iglesia Católica todavía no había como que dado ese paso de proponer unos criterios básicos. Entonces, el dicasterio, pues ahora, a través del documento hace una plena presencia, pues propone algunos, obviamente pueden ser completados, pueden ser mejorados, pero me parece ya un esfuerzo grandioso de dos cosas. Primero, reconocer que esto se está haciendo, o sea, reconocer que hay catequistas, pastoralistas, teólogos, teólogas, o sea, un montón de gente haciendo contenido en redes, acompañando personas, buscando llevar la buena noticia de Jesús. Eso es un primer aspecto, reconocer que eso existe. Y segundo, decirles, bueno, nosotros como iglesia les acompañamos y les damos estas orientaciones. O sea, me parece que ha sido un proceso maravilloso y ahí encuentras justamente en ese documento, pero también si puedes leerte, obviamente, el informe del sínodo digital, tanto de la etapa de escucha como de la etapa de continental, te va a ayudar mucho porque una ventaja, digamos, que tiene haber hecho el proceso digital es que gracias a la tecnología tenemos también porcentajes.
bueno, la pastoral no se agota en tener porcentajes, pero sí ayuda mucho a saber, por ejemplo, cuál pregunta es la que más aparece en las encuestas que se hicieron. ¿Cuáles son los temas en los que más dificultades tienen tanto católicos y no católicos en el diálogo en el continente digital? Bueno, todo eso aparece en el informe del Sínodo Digital y yo creo que eso también va a ser muy importante. Ahora, una cosa, con esto cierro mi intervención a propósito de tu palabra. Me parece, repito, que lo más nuclear es lo que dijo Hollerich, que intenté un poco explicar desde el principio. Mucha gente todavía hoy, y ese es el cambio de mentalidad que hay que hacer, esa conversión que hay que hacer, mucha gente todavía cree hoy que Internet es solo un medio más. Igual que la radio, igual que la televisión, un medio más en el que hay que compartir el evangelio. Y por ahí Benedicto XVI alguna vez dijo que hacer pastoral digital no es llenar internet de estampitas, decía él, que en sus palabras. Bueno, mucha gente todavía cree que es eso, ¿no? Como que mandar el evangelio del día o postear una foto y ya está. No, esto tiene que llevarnos un discernimiento previo, qué propuesta vamos a ofrecer, cómo lo vamos a hacer. Y ejemplos buenos, bonitos y maravillosos hay de esos intentos de no solo compartir contenido y postear contenido, sino de generemos un espacio de encuentro, de diálogo, de espiritualidad en este escenario nuevo que es la cultura digital, ¿no? Entonces, creo que si ustedes pueden acompañar ese proceso de conversión en ustedes mismos, ya hacemos bastante. Dejar de ver Internet como un medio más entre otros y empezar a verlo como un lugar, como un escenario, como un espacio que no está construido por cables, sino por personas, por seres humanos. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran compartir, preguntar? Por favor. Hola Marco, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Bien, mira, una consulta acá. Tú mencionabas en algún momento, ya casi al final, del trabajo en conjunto con todas aquellas personas, aún no siendo del mismo credo, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Ujú, Digamos, de la poca o mucha experiencia que se tiene hasta ahora, ¿verdad? ¿Qué ha implicado esto como desafío, ¿verdad? Si se ha podido lograr, porque, bueno, se compartía acá rápidamente, ¿verdad? ¿Qué podría implicar el trabajar, ¿verdad? Todo este material, recurso digital, tecnológico de evangelización con una persona agnóstica, ¿verdad? O incluso que no sé, ¿verdad? Dudaría, pero digamos, nos resulta un ateo, ¿verdad? O una persona indiferente a temas religiosos, pero del cual pues se podría rescatar algo positivo, ¿verdad? Entonces no sé si nos ujú. podría como compartir un poco en torno a ello. Gracias. Claro, claro que sí, gracias a ti. Bueno, recuerden que el informe final del sínodo recién ha salido. Tenemos solamente unos 3, 4 meses con el informe, o sea que esta propuesta que les traje al final está muy recién. Está como una propuesta que hay que seguir discerniendo y que no sabemos si el dicasterio o si al final la asamblea del próximo octubre va a dar alguna acción concreta de, no sé, por ejemplo, crear un Centro Latinoamericano de Pastoral Digital o pedir a las conferencias episcopales que creen una oficina pastoral digital. Eso está por verse. Pero a propósito de la pregunta que haces, yo sí te pondría, por ejemplo, un escenario. Digamos, al principio de año, en el primer semestre de cada año, celebramos la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que viene de parte del Dicasterio para la Unidad de los Cristianos. ¿No sería un bonito escenario tomar esa semana como excusa para, no sé, generar un retiro o un ciclo de conferencias o un conversatorio digital en el que las diversas tradiciones cristianas puedan confluir en un mismo escenario? Pudiese ser un pretexto para realizar alguna especie de campaña, por ejemplo, de unidad, de fraternidad, de sororidad,
o por pensar en otro escenario cuando celebremos un aniversario más de la encíclica Laudato Si o Laudate Deum, o en el Día Mundial del Medio Ambiente, un espacio de reflexión digital donde se junten personas de diversas denominaciones cristianas o no cristianas para pensar el asunto de la ecología integral. Puede ser otra excusa también. O por ponerte otra, la iglesia celebra todo el tiempo una cantidad de jornadas mundiales de la juventud, de los pobres, de las comunicaciones sociales. Bueno, utilizar eso que ya tenemos en nuestra tradición y en nuestra iglesia como pretexto para, no sé, invitar a personas de otros ámbitos del mundo a que nos iluminen en un diálogo desde el respeto, desde el cariño, desde la fraternidad. A mí me parece que eso pudiese servir. Y yo creo que una de las tentaciones que tenemos es como que pensar en que hay que inventarse algo nuevo. Necesariamente lo nuevo es el espacio, el escenario digital, pero hay muchas cosas que ya tenemos que pudiésemos utilizar como excusa, ¿no? Entonces te menciono solo estas. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, cuando celebremos el aniversario del Laudato Si y Laudate Deum, o en la Jornada Mundial de la Ecología Integral, que hay todo un trabajo que se hace ahí desde el movimiento de Laudato Si, o tomar alguna de las jornadas mundiales que tenemos en la iglesia que pudiese servir para invitar, digamos, no sé, desde cualquier escenario, desde cualquier instancia, no sé, el colegio o desde una conferencia episcopal o desde una parroquia, invitar un escenario de diálogo. A mí me parece que eso respondería a esta propuesta que recién, como te decía, está planteada. Todavía no hay nada oficial, o no te puedo decir que hay un récord de experiencias porque está recién la propuesta, se ha hecho apenas en el informe de octubre pasado. No sé si con esto respondo a tu inquietud. Vale. ¿Qué tal? Marcos Salas. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, mi pregunta es, Ujú. ¿qué buenas prácticas en ese ejercicio en el que ha estado presente usted, tanto en reflexión, pero también en un seguimiento y ahora formación? Qué valioso, ¿verdad? En esa construcción personal y ahora compartirlo. ¿Qué buenas prácticas han visto ustedes que se llevan a cabo y que nosotros podemos tomarlo como referente? Porque creo que nosotros, pastoralistas, pero también educadores, que es nuestro carisma, lo llevamos a cabo. Seguramente tenemos que renovarnos, no hay duda, y tenemos que seguir mejorando nuestras prácticas. Pero le comento un poco, por ejemplo, recuerdo que en la pandemia surgió un proyecto, yo llevo a cabo el proyecto de voluntariado y se creó uno virtual y fue el Yo Me Sumo. Varios de ustedes pues también fueron partícipes de eso. Y realmente fue una cuestión de encuentro, de organización, de propuesta de ideas, y en ese tiempo de crisis hasta acompañar espiritualmente a muchos, ¿verdad? Animarnos entre nosotros. Pues poco a poco también nos fundimos, poco a poco nos fuimos para abajo porque también ya las dinámicas de cada uno se fue desgastando, las redes, nos fuimos cansando de tal manera que eso se terminó. Entonces también qué buena práctica puede perseverar sin aturdir a la gente, sin que, y que queremos que eso se reactive porque realmente salieron muchos productos de eso y todavía hay algunos en stand-by, pero cómo darle seguimiento sin también hacer que las conexiones digitales o todo este sistema pues nos canse. Al menos a mí, les digo personalmente, nosotros en oficina y estamos, pero mentalmente terminamos el día muy cansados y es mental, es un cansancio mental que necesitamos el encuentro físico, ¿verdad? El encuentro con otras personas. Entonces, pero qué buenas prácticas se están haciendo, se están viendo y nosotros los podemos tomar como referentes. Muy bien. Yo tengo la esperanza con tu pregunta de que en algún momento el dicasterio también saque una especie como de manual, ya no solamente una reflexión pastoral, sino una especie de manual donde nos indiquen cuáles son estas buenas prácticas. Yo te menciono algunos y algunas que han salido a propósito de todo este espacio de reflexión. Eh, digamos que son desde distintas instancias, no responden necesariamente a la misma categoría.
Una primera, por ejemplo, que tiene que ver con la metodología teológica o la pedagogía de la fe, si se quiere, es que no se ha empezado a crear espacios y escenarios a partir de lo que uno supone. Yo quiero hacer un, no sé, un video sobre la historia del papado en la Iglesia Católica. Primero hago la pregunta a la gente que me acompaña en el escenario virtual, conozco mejor a la gente con la que me relaciono en este paso virtual. Ya herramientas como o plataformas como Instagram, por ejemplo, te dan la lista de cuántos usuarios te siguen, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son de esta edad, cuántos son de esta otra edad, desde dónde te ven. Yo, o sea, yo puedo saber en este momento cuál es el país que, por ejemplo, más escucha mi podcast. Y el país que más escucha mi podcast es Argentina. Entonces yo he tenido que hacerme la pregunta, ¿qué reflexión teológica pudiese servir para mis hermanos de Argentina, que son los que más escuchan mi podcast? Es decir, ya esta idea de yo tengo todos unos contenidos, yo tengo todo un plan realizado y por tanto lo que voy a hacer es simplemente depositarlo, vertirlo sobre los otros seres humanos, esa dinámica, por lo menos en lo virtual, cambia un montón. ¿Por qué? Porque además la gente tiene la posibilidad de responder. Sí, no es como cuando uno ve el televisor y, no sé, ve un partido de fútbol o ve una publicidad o ve, no sé, una serie, una novela en televisión que no tiene forma de interactuar con la persona que está allí. No tiene forma de decir absolutamente nada más que con la persona que tienes al lado. Pero en cambio, en redes sociales, en un video de YouTube, tú puedes escribir, no me gustó, me gustó, me pareció increíble, lo que pasa en el minuto 2.34 me parece espectacular o qué basura de video. O sea, todo eso lo puedes hacer. O sea, fíjate que la dinámica cambia. Aquí ya no hay un simplemente alguien que emite un mensaje. Aquí también hay un receptor y ese receptor todavía es mucho más libre que en otros escenarios pastorales. En este escenario, el receptor puede decirte, mira, gracias por lo que me has dicho, pero no me interesa, o me gustó muchísimo, o mira, no comprendí esto. Bueno, estábamos acostumbrados a un tipo de evangelización donde el que hablaba era el que tenía la autoridad, el catequista, el teólogo, el sacerdote. Ahora no, ahora gracias a la propia dinámica de lo digital, eso ha cambiado. ¿Cómo dialogo más? Y entonces ahí nos tendríamos que entrenar en diálogo, que no sé si en nuestra queridísima América Latina estemos muy formados con la posibilidad de dialogar. Estamos más acostumbrados a la comunicación unidireccional. Yo sé esto, yo te lo comparto y tú tienes que aceptarlo. No, aquí en lo digital eso cambia. Entonces, digamos, en cuanto a la metodología, eso es una buena práctica. Empezar por la gente que acompañamos, quiénes son, qué búsquedas tienen, qué preguntas se están haciendo relacionadas a la fe y no relacionadas a la fe. Eso es una muy buena práctica que nos hemos dado cuenta de todo este escenario digital que ha aparecido. Una segunda es que hemos pensado en que podemos copiar y pegar lo que hacemos en lo presencial, entonces exactamente igual lo podemos hacer en lo virtual. Y esa estrategia fracasó. Yo me imagino que puede que ustedes tengan experiencia de eso. Nos dimos cuenta que no, que como todo este escenario es distinto y tiene una dinámica distinta, pues hay que crear pues eventos, experiencias distintas. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, hacer una liturgia de la palabra en la parroquia que copiarla e intentar emitirla en un espacio como este, ¿no? Aquí habría que agregar otras dinámicas. Incluso algún amigo mío teólogo aventuró la posibilidad de pensar en liturgias digitales, que eso es un término que viene de la reflexión teológica anglosajona. ¿Cuáles serían nuestras liturgias digitales? Que no necesariamente tienen que ser las liturgias que tenemos en lo presencial, que luego eso hubo una discusión también muy buena en ese tiempo de pandemia. No se trata de copiar las que tenemos en la presencial, sino de inventar nuevas liturgias, nuevos escenarios de encuentro, diálogo, oración, escucha, etcétera. Y una mucho más concreta, si quieres, que a mí, por ejemplo, en mi experiencia, me ha funcionado un montón y que te digo la verdad, me sorprendió que funcionara muy bien, es generar espacios de encuentros a partir de videos, de películas o de libros. Esa novedad que se llama Club de Lectura, que funciona desde hace milenios, sigue funcionando muy bien en los espacios digitales. Yo llevo un grupo de mujeres interesadas en pensar la fe y este grupo de mujeres son 30 mujeres que se empezaron a sumar una tras otra y estamos leyendo a teólogas y es lo único que me propuse. Yo dije, no me voy a poner a inventar más cosas. Solo puedo proponerles lecturas de teólogas y que nos sentemos una vez cada 15 días a dialogar. Y son personas que están interesadas en la teología, pero no pueden estudiarla
por la edad, porque no hay recursos o porque, como pasa en Panamá, no hay una facultad de teología para estudiar. Entonces, ¿qué escenario tienen? Pues este escenario donde se encuentran con otras mujeres que están en el camino de la fe, que vienen de contextos distintos. Incluso tenemos dos personas que no forman parte de la tradición católica. Y ahí nos juntamos cada 15 días para dialogar. O sea, y yo dije, no pensé que esto fuese a funcionar, pero funciona muy bien y están súper comprometidas. Y dije, bueno, eso me ha funcionado a mí. Puede que te funcione a ti o que les funcione a ustedes. Ahí tendrían que probarlo, pero yo realmente me sorprendí que a las personas les guste esos escenarios en el que se puedan juntar a compartir con calma y serenidad, que el ambiente digital está lleno de mucha violencia, pues generar espacios donde podamos debatir y dialogar sin necesidad de ofendernos. Bueno, eso puede ser digamos, otra puesta en práctica, ¿no? Esa buena práctica de la que tú preguntas. Y hay muchas otras más que luego te podría decir, eh, pero por ahora te menciono estas. No sé si te respondo. Muy bien. ¿Hay otra pregunta? Bien. Bueno, Yo quisiera decir una cosita más. Perdón, olvidé esto. Importante, sí, esto es importante, esto es clave. Que a propósito de la pregunta de las buenas prácticas, pero en general, que cada uno y cada una piense si esto es una vocación, si esto es una pastoral a la que me puedo sentir vocacionado, también me parece importante que no se lo exijamos a todo el mundo. O sea, hay gente que esto no le llama la atención o que se sienten que no tienen las capacidades, humildemente, ¿no? Que no tienen las capacidades. Pues está bien. Yo me he encontrado con mucha gente que luego de compartir estos escenarios me dice, Marco, no me da la vida. Perfecto, maravilloso. Tu labor en la iglesia puede estar en otra pastoral, que necesitábamos ayuda en un montón de otras pastorales y que son igual de importantes. O sea, no se trata ahora de todos nos tenemos que alinear con esta pastoral. No necesariamente. Creo que ahí también hay un proceso espiritual y teológico de decir, ok, yo personalmente me siento vocacionado a esta pastoral y en completa intimidad con el Señor responder desde ahí con libertad y decir, ok, sí me siento llamado. Y tal vez con las personas que no se sientan llamadas a estos escenarios se pueda hacer camaradería, equipo. Por ejemplo, si quiero dar un espacio de formación sobre Biblia, de pronto esa persona que es biblista o que sabe mucho de la Biblia no le interesa nada la pastoral digital, pero sí estaría interesado en dar una charla sobre, no sé, Cuaresma. Bueno, lo puedo invitar y yo puedo servir como de puente, ¿no? Entre estas otras personas de otras pastorales o para dar a conocer otras pastorales, como puede ser, no sé, la pastoral penitenciaria y tantas otras pastorales que hay hoy en la iglesia. O sea, también me parece importante que consideren eso y que lo tengan en el centro de su discernimiento, porque de verdad que me he encontrado también como que incluso comunidades religiosas, ¿no? Como muy desesperadas por asumir esta pastoral y yo les digo, disiértanlo primero, o sea, yo estoy convencido que esto es lo máximo, pero primero disciérnanlo ustedes en coherencia con su opción de vida, disciérnanlo si tienen las capacidades, el tiempo, un poco lo que tú decías hace un momento del burnout, ¿no? O sea, como que si tienen la disposición corporal también, o sea, que el cuerpo también habla y nos advierte si podemos asumir o no un reto. Entonces, me parece que eso es importante. Y lo segundo, ya con esto cierro, también importante que antes de, no sé si antes, ¿no? Pero por lo menos a mí me ha funcionado antes de asumir un rol como, por ejemplo, misionero digital, uno tendría que hacerse la pregunta todavía más honda de, ok, yo voy a ser misionero digital, pero ¿desde dónde? Entonces ahí aparecían hace un ratico las categorías, ¿no? Yo lo voy a hacer desde mi ser catequista. Eso es lo que yo sé hacer. Ok, buenísimo. Hay varias catequistas que yo sigo que hacen un trabajo maravilloso y responden con su contenido a cierto grupo de personas. En mi caso, yo estoy en redes como teólogo, no estoy como catequista, no estoy como presbítero, no estoy como religioso. Yo lo hago como teólogo y por tanto mi contenido responde, por eso les mencionaba el grupo de lectura, responde a mi vocación como teólogo. Yo lo que puedo aportar es lo que puedo aportar cualquier otro teólogo en otro escenario. Entonces, que cada uno también haga ese discernimiento, ¿no? Yo he encontrado mucha gente que hace pastoral digital que ni siquiera es ni teólogo ni catequista, sino alguien que tiene la intención de estar ahí desde su ser cristiano bautizado. Maravilloso. Cada uno tendrá que completar
su labor y su trabajo y responderá a unos contenidos y a unas personas concretas que se relacionen con o se vinculen con su contenido. Entonces eso también es importante tenerlo presente. Tampoco aquí en la misión digital todo es homogéneo. Así como ocurre en la presencialidad, aquí también hay diversidad de carismas, diversidad de dones, diversidad de apuestas y esto es importante reconocerlo desde el principio para evitar también ese tipo de confrontaciones que hemos tenido a lo largo de este proceso de reflexión. Bueno, solo quería agregar eso. Excelente. Bueno, muchas gracias, Marco, por este espacio formativo. Gracias por la riqueza que nos has compartido de esto que es nuevo quizá, o ya lo hemos manejado, pero quizá términos o modalidades de cómo aplicarlo, pues va siendo nuevo para nosotros y pues la idea es compartirlo también y utilizarlo para cada uno del trabajo que tenemos acá. Muchísimas gracias y le damos un fuerte aplauso, por favor. Y también, bueno, aquí tenemos presente al hermano Oscar. Él también estuvo presente en la formación de manera digital. Ahí lo vi, ahí lo vi. Hermano Saludos, Oscar, gracias. hermano. Muy bien, muchísimas gracias y esperamos pues encontrarnos en otros espacios, Marcos. Claro que sí, Vamos a tomar. cualquier duda, pregunta, lo que necesiten, ahí en la presentación está mi correo electrónico, de verdad no tengan reparo en escribirme, que para eso soy teólogo en últimas, para poder desde la teología y desde mi vocación ayudar a la iglesia, así que si ustedes consideran que los puedo ayudar en algo más, adelante. Muchísimas gracias por la invitación y por tomarse en serio este espacio, que aunque yo les mostré todo este proceso, créanme que son muy pocas todavía las comunidades que se han tomado en serio este asunto de la pastoral digital, así que yo lo agradezco de verdad. No, muchas gracias. Bueno, solo vamos a tomar una fotografía Vale. grupal, si se pueden acercar ahí. Muy bien. ¿Ah? Vamos a ver. Listos. Aquí en el teléfono. Ahí está. Espérense. Ahí está bien la luz, sí, ¿verdad? ¿Cómo nos vemos? No, sí. Bueno, solo que volteen el teléfono. Ahí está. No, ahí está. Ya. Listo. Acercarnos, usted No. Yo, pónganse aquí porque voy a salir de lado. Alguien que se ponga a este lado. Ajá, ahí. Va, listos. Todos sonriendo, por favor. Listos. 1, 2 y 3. A ver, ahorita vamos con otra. Va, otra. 1, 2 y 3. Listo. Muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Veda, ahí te pasé la presentación con todo el contenido, así que puedes distribuirlo sin ningún problema. Muy bien. Muchas gracias. Ya ahorita la recibí. Nada. Bueno, Bueno, muchas gracias. nos vemos entonces. Saludos. Nos vemos. Chao, nos vemos. Un gusto verte. Chao, Oscar. Chao a todos. Bendiciones.